les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión, la cual vamos a tener una hermosa enseñanza para cada uno de los matrimonios. Pero vamos a leer también la bendita palabra de nuestro Dios, ahí en 1 Corintios 11:3. Y la bendita palabra de nuestro Dios dice así: mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero bueno, también tenemos que elevar una plegaria a nuestro Dios pidiendo su ayuda para poder aprender de la palabra de nuestro Dios. Y les voy a pedir que ahí en casita, ahí donde se encuentran, vamos a orar, y les pido que cerrando nuestros ojos elevemos esta oración a nuestro Dios. Bendito Dios y buen Padre celestial, en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro amado Salvador, venimos delante de tu presencia agradeciendo la bendición que tú nos das de estar aquí delante de ti, suplicando y pidiéndote que nos laves, nos limpies, que quites de nosotros todo aquello que estorba, todo aquello que no te gusta, que no te agrada. Quítalo en el nombre de Jesús. Que esa sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario nos haga libre de todo aquello que estorba en nuestras vidas, y que en esta tarde tu bendita palabra toque cada corazón, toque cada mente, y que cada palabra tuya, Dios mío, quede grabada en cada corazón y en cada vida. Te lo pedimos, Padre celestial, en ese nombre maravilloso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a entonar una alabanza con la ayuda del Señor. Y esta alabanza dice así: matrimonio, ley que Dios instituyó, pues en ella el amor legalizó. Los patriarcas y profetas cada uno practicó. Por eso el matrimonio es una ley de Dios, porque forma una vida con las vidas de dos. Por eso el matrimonio se une con quien tú amas, porque forman un alma de lo que son dos almas. Matrimonio, ley divina del Creador. Eres fuerte y tu fuerza es el amor. Vencido las barreras del amor sin religión, y en pureza representa a la iglesia del Señor. Por eso el matrimonio es una ley de Dios, porque
les bendiga, hermanos. Es un gusto para mí en esta ocasión enseñarles un texto de la palabra del Señor que nos vamos a aprender, ya que nos hemos estado aprendiendo textos cada día que se presenta en la lección de matrimonios. El texto que nos vamos a aprender el día de hoy lo vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, solamente que será la primer parte. La primer parte va a estar muy sencillo. Todos juntos lo vamos a leer ahí en su casita donde se encuentran usted con su esposa, con su esposo. Lo vamos a leer puestos en pie, si gustan hacerlo, puestos en pie. Lo leemos juntos y dice de la siguiente manera: mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. 1 Corintios 11:3. ¿Verdad que está muy sencillo? Bueno, ahora lo vamos a decir de esta manera. Va a ir apareciendo en sus pantallas el texto conforme lo vamos a ir aprendiendo. Lo vamos a decir 2 veces y lo decimos a la de 3. 1, 2, 3. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. 1 Corintios 11:3. ¿Verdad que está muy sencillo? Bueno, ahora lo vamos a hacer de esta manera. El esposo lo va a decir a su esposa. A ver, mirándola a los ojos, le va a decir. A ver, vamos a decirlo, hermanos. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. 1 Corintios 11:3. Ahora nuestra hermana, mirando a los ojos a su esposo, le va a decir esta porción de la Biblia. 2, 3. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. 1 Corintios 11:3. Muy bien. Ahora los dos juntos, muy fuerte y en su hogar, que los escuchen sus hijos. 1, 2, 3. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. 1 Corintios 11:3. ¿Y qué creen, hermanos? Ya se lo aprendieron, está muy sencillo. Vamos a hacerlo cantado, ¿sí? Lo vamos a cantar para que cuando usted recuerde este texto le dé la melodía y se goce con la palabra del Señor. Vamos a hacerlo de una manera cantada. Amén, aleluya. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Alabado sea el Señor. ¿Verdad que está hermoso, hermanos? Cada versículo de la Biblia es algo maravilloso. Dios les bendiga y recuerden este texto. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ahora vamos a aprender este desarrollo que Dios nos va a dar a través de su palabra, invitándoles, ¿verdad?, que recordemos nuestro tema, que es dejando que Dios gobierne nuestro matrimonio. No se olviden, dejen que Dios tome gobierno de 2 corazones, de la mujer y del hombre, y verán que su gobierno, el gobierno de Dios, es hermoso. Hoy vamos a aprender y vamos a ver la lección de hoy. Dice ahí el título, lo tenemos aquí a un costado. Dice: Dios es cabeza del hombre. ¿Cómo dice el título? Dios es cabeza del hombre. El texto que ya hace un rato nos los han enseñado es el mismo que está aquí, que dice: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Otra vez, mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón.
1 Corintios 11:3 y le ponemos A, que es la primera parte. ¿Cuál es el propósito de hoy? El propósito de la lección de hoy es esta, la que vamos a leer aquí en su pantalla, que dice que los hombres, sí, que los hombres como esposos se ubiquen en el lugar que Dios les ha dado dentro del matrimonio como lo estableció Dios, obedeciendo la voluntad y autoridad de Él. Mire qué bonito dice la verdad práctica. Es cuestión de ubicarnos, es cuestión de ubicación, y miren, se acabarán esos problemitas que no se acaban, porque muchas veces se está desubicado, el varón está desubicado, la esposa está desubicada, pero la palabra del Señor nos va a ubicar a cada uno de nosotros. Y ese es el gobierno, ese es el gobierno de Dios, ubicarnos y tomar nuestros roles que nos corresponden en el matrimonio. Sí, hermanos, con ayuda del Todopoderoso. Bueno, vamos a ver el punto 1, que dice la autoridad de Dios sobre el hombre. Qué importante tema, subtema, la autoridad de Dios sobre el hombre. En la mayoría de los matrimonios, los esposos son inconversos, sí, y eso lo aceptamos. ¿Por qué? Porque no todos los hombres son salvos, ni todos los que van al templo son salvos. La minoría lo son muchas veces. Pero en la mayoría de los matrimonios, los esposos son inconversos, no son cristianos. Y ahí comienza un problema terrible. Cuando dentro del matrimonio la esposa es cristiana y el esposo no es cristiano, son batallas terribles, porque los dos piensan diferente. Uno está gobernado por Dios y el otro lo gobiernan otras cosas. Por eso no el entendimiento, no el complemento de la felicidad como quisiera este matrimonio. Pero, hermanos, también por la cultura y la tradición, se sabe que el esposo es la cabeza del matrimonio y es cabeza de la familia. Imagínense la gran responsabilidad que tenemos nosotros los varones, que vamos a ser y llegamos a ser y somos por la palabra de Dios cabeza, hermanos. Y la cabeza es tan importante en el cuerpo. Si la cabeza piensa bien, llevará el cuerpo por bien. Pero si la cabeza piensa mal, llevará este cuerpo a su destrucción. Qué importante es que la cabeza esté sana y esté gobernada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso la preocupación de Dios en el movimiento es esta elección, la elección para matrimonios. Pero aún así, hermanos, se ignora lo que dice Dios a los esposos. Si nos hiciéramos, iríamos a la calle y entrevistaríamos a todos los varones que nos encontremos durante el camino, nos damos cuenta que mucha gente, el varón, ignora muchas cosas de Dios. ¿Cómo te conduces como matrimonio? Y nos podrían responder que sería así, según ellos, porque mucha gente, principalmente los esposos, ignoran lo que Dios dice en este santo libro. No lo saben. Los que ya sabemos, gracias a Dios ya sabemos, pero aún así también hay dificultades. No es, ¿verdad?, muy fácil, ¿no? Tenemos que buscar la ayuda de Dios para que ese gobierno de Dios esté en nuestro matrimonio. Los esposos quieren imponer su autoridad a su manera, así piensa el mundo. Los esposos quieren imponer su autoridad a su manera, y si recorremos y nos vamos a unos años atrás, hablemos de 40 años atrás, de 30 años atrás o más,
cómo el varón imponía su autoridad a su forma de pensar y a su manera de solucionar su vida matrimonial. Y hemos escuchado que era muy difícil cómo ellos tomaban, ¿verdad?, esa autoridad que les correspondía a su manera. Y había agresión, insulto, había cosas que lastimaban, que herían. La mujer se sentía no una mujer, se sentía algo peor, se sentía hasta un objeto, porque el hombre tomó, ¿verdad?, dirección de acuerdo a sus pensamientos, y esto así lo hicieron ellos. ¿Por qué? Porque los esposos quieren solucionar o quieren imponer su autoridad a su manera, y decían: aquí mando yo, ¿o no? Así decían ellos: aquí mando yo, aquí no manda la señora. ¿Sí? Qué terrible, pero así fueron. Pero hermanos, ellos querían solucionar las cosas como ellos dicen o como querían. Parafraseando lo que San Pablo escribe a los Corintios, podríamos decirlo de esta manera, como dice: quiero que sepas que así como tú mandas sobre la mujer, Cristo manda sobre ti. Y así como la mujer debe estar sujeta a ti, tú debes de estar sujeto a Cristo. Reconocer y aceptar la autoridad de Dios, sin duda, traerá bendición en todos los matrimonios. Claro que sí, porque el gobierno de Dios nos ofrece una felicidad de verdad grande dentro del matrimonio. ¿Por qué se sufre tanto como matrimonio? Porque no se deja uno gobernar por Dios, por su palabra. Si Él instituyó el matrimonio, hermanos, ni modo que alguien que crea algo lo crea para destruirlo, para estarse burlando de Él. Mire, este atril lo hizo un carpintero y lo formó un carpintero, ¿o no? Y como carpintero, Él no puede estar aquí destruyéndolo, al contrario. Él lo creó, lo cuida, porque es algo que Él creó y formó. ¿Ustedes creen que si Dios, que formó el matrimonio, Él quisiera destruir nuestro matrimonio? De ninguna manera. Al contrario, Él quiere que nos dejemos gobernar por Él, ya que Él creó el matrimonio, institución divina. Gloria a Dios. En los pensamientos de Dios estuvo esa idea de complementarnos para ser más felices. ¿Sí? Si uno era feliz cuando uno era uno soltero, cristianamente era uno feliz como cristianos solteros. ¿Sí? Yo recuerdo que fui feliz soltero, fui feliz, pero al Señor acercarme al matrimonio era para que fuera doblemente feliz, ¿o no, hermanos? Y no vengamos a decir: la mujer que me diste. No, si yo la busqué porque Dios, bajo la dirección del Señor, era para ser doblemente feliz, para complementarse esa felicidad conyugal, porque Dios así lo quiere. Hay que dejarse gobernar por Dios, y que nuestras ideas humanas y hasta aún machistas queden quitadas del matrimonio. Bueno, hermanos míos, de reconocer y aceptar la autoridad de Dios, sin duda traerá bendición en todos los matrimonios, claro que sí. Los hombres que así lo hacen tendrán en Dios un respaldo y la fortaleza para estar al frente de la familia. Cada hombre, como esposo, ¿sí?, o como padre de familia, se enfrenta a situaciones que rebasan sus fuerzas, sus deberes o sus posibilidades, pero cuando se sujeta a Dios, cuando depende de Dios, puede ver la ayuda, la provisión, la respuesta de parte de Dios. Quiero que leamos allí otra vez en 1 Corintios 11:3. Creo que está allí vamos a leerlo, por favor, que dice: mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer,
y Dios la cabeza de Cristo. ¿Se dan cuenta en qué autoridad estamos nosotros? ¿Y en qué autoridad se encuentra la esposa? ¿Y en qué autoridad está Cristo sobre nosotros? ¿Y en qué autoridad está Dios sobre Cristo? Todo esto es una cadena de autoridades que se tienen que respetar. Que se tienen que respetar estas autoridades dentro de casa, ¿sí? Bueno, hermanos, también como Dios ha creado esto, entonces en la lámina que vamos a leer dice así: las responsabilidades del hombre en el hogar las impuso Dios. A ver, leamos otra vez como dice en otra lámina: la responsabilidad del hombre en el hogar las impuso Dios. ¿Cómo ve? Gracias a Dios, ¿no, hermanos? Qué bonitos roles nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros. Claro, llega el momento en que podemos ayudarnos en nuestros roles, sí, pero no tomar la responsabilidad que tenemos directamente de Dios, ¿sí? La mujer tiene una responsabilidad grande en casa, así como el varón tiene una responsabilidad grande en su hogar, y es que estas las impuso Dios. Ahora sí que nos las dejó Dios. Y si Dios dejó autoridades delegadas y también un sentido de roles, es porque Él sabe lo que ha hecho, ¿o no? Él es perfecto, ¿sí? Y ahí estamos. Mientras no nos estemos, ¿verdad?, robando nuestras autoridades ni metiéndonos en otros roles que no nos pertenecen, vamos a caminar bien, porque todas esas responsabilidades Dios las impuso en el hogar. Amén. La siguiente lámina también dice que los lugares en las familias las ordenó Dios, ¿sí? Así que ni la esposa es más, ni el esposo es menos, ni el esposo es más, ni la esposa es menos. No, ante Dios valemos lo mismo, somos iguales, nada más que con diferentes responsabilidades y diferentes lugares y diferentes roles, para que entendamos, ¿sí? Y cada quien cumpliendo con su responsabilidad, nos complementamos en el hogar, y el hogar será una bendición cuando Dios gobierna cada familia, cada matrimonio y cada hogar, ¿sí? Porque el Señor mismo vela por la familia, socorriéndolos y ayudándolos cuando así se necesite, siempre y cuando se mantenga o nos mantengamos en el orden divino de Dios. Él nos va a ayudar mucho. Yo creo que Dios nos ha ayudado muchísimo en nuestro matrimonio. Dios ha intervenido cuando ha habido un problema, pero cuando no respetamos, cuando no obedecemos lo que Dios dice, entonces estamos fuera de su gobierno, fuera de sus decretos dentro del matrimonio, y es cuando ya no, Dios no puede hacer nada, ¿sí? Porque Él quiere que nos dejemos gobernar por su palabra. Pero yo, saliéndome de ese gobierno, entonces tendré muchos problemas, ¿sí?, que uno mismo acarrea a su matrimonio, ¿sí? Pero si yo hago caso a la voluntad, al pensamiento, a la palabra de Dios, hermanos, cumpliendo las responsabilidades que Dios estableció en el matrimonio, seremos bien dichosos. No hace falta ser ricos para ser felices. Teniendo un buen matrimonio, somos ricos, somos bendecidos. Pero si no es así, ahí existen una variante de situaciones que no se complementan todavía, ¿sí? Pero sigamos orando por los matrimonios, por las parejas que son inconversas todavía, porque el Señor puede complementar la bendición a ese matrimonio, porque el Señor mismo vela por lo que Él hizo, por lo que Él formó, ¿sí? Él mismo vela por todo, ¿sí? Bueno, pasamos al siguiente punto. La mujer no debe ocupar la autoridad de Dios, ¿sí? Estamos aprendiendo que Dios es cabeza del hombre,
El propósito que los hombres como esposos se ubiquen en el lugar que Dios les ha dado. Entonces también en este punto la mujer tiene que ubicarse el lugar que Dios le ha dado a esa mujer, a esa esposa, ¿sí? Entonces, hermanos míos, es interesante este tema. La mujer no debe ocupar la autoridad de Dios. No debe de ocuparla. No debe hacer esto. Mire, hay otro problema dentro de los matrimonios que no es nuevo, es muy viejo. Por cierto, San Pablo señala un problema cuando dice: no permito a la mujer tomar autoridad sobre el hombre. Fíjese cómo el apóstol Pablo, el apóstol de Dios, él se sentía mal cuando se tomaban autoridades que no le corresponden a la mujer. Y San Pablo dijo: no permito, no permito que usted, hermana, haga esto con su esposo. No permito a usted, mujer, que usted tome autoridad así sobre su esposo. No lo permito. ¿Y por qué no lo permitió el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, era, hermanos, usado por Dios para hacer sentir a los matrimonios que la mujer no debe de ocupar la autoridad de Dios. Y decía: no permito. De verdad que no, hermanos. No es bueno permitir a la mujer que haga eso. Oiga, ¿por qué lo hace? No, hermano, no es permisible, hermana. Sujétese, porque usted tiene que estar bajo el gobierno de Dios. Y no le permito que usted le falte a la autoridad en la casa o quiera tomar otra clase de autoridad, porque no es permisible. No permito a la mujer tomar autoridad sobre el hombre. Entonces parece que el problema es permitir que la mujer tome la autoridad que le corresponde al hombre. Y muchas veces, cuando el matrimonio de por sí está muy mal y el varón ha perdido toda autoridad porque es irresponsable, por su vicio, por todo lo que él ha dejado de ser, en ciertas ocasiones la mujer ha tomado por necesidad la autoridad que no le corresponde. Porque como el varón irresponsable, tanto moralmente como económicamente y como espiritualmente, no hace nada por su familia, es allí cuando entonces como que la esposa toma una cierta autoridad, pero es por la necesidad que está sufriendo el hogar, y eso Dios no lo ve mal, ¿verdad? Porque en ocasiones así se vio. ¿Y cómo toma autoridad? Pues sí, ahora ella tiene que enfrentarse a la situación económica de su familia, tiene que enfrentarse a la situación académica de sus hijos, tiene que enfrentarse a la situación cuando las enfermedades llegan a su hogar, cuando el hijo pide, ¿verdad?, para sus estudios académicos. Ella toma una autoridad que no le corresponde, pero por la necesidad la ha tomado, y eso no es malo, no es injusto. Lo ha tomado porque el varón irresponsable, la cabeza que debería haber tomado esta responsabilidad, se hace a un lado, y mire, se hace a un lado irresponsablemente, dejando ¿verdad?, a la intemperie a su matrimonio, a su familia. Entonces, por esas razones, muchas veces la esposa toma ciertas cosas como autoridad, aunque no le corresponde, pero se hace padre y madre. Hay mujeres que son padre y madre cuando existen las necesidades que ya he mencionado. Pero realmente, hermanos, hablando en este sentido de la lección, el problema es más grave porque va más allá de todo ello. Mire, esto sí está mal cuando no hay irresponsabilidad en el matrimonio y la esposa hace esto, ahí está mal. En la lámina siguiente dice: esto sí es grave. ¿Cuándo? Cuando una mujer quiere mandar al hombre.
¿A qué hombre? Al hombre responsable, al hombre que cumple con sus roles como hombre, como cabeza. Eso sí está mal. El apóstol dijo: no permito que una mujer tome autoridad sobre el hombre. Entonces esto sí es grave. Cuando una mujer quiere mandar al hombre, ¿sí? Y para todo para allá, y tú ve para acá. O sea, ¿dónde está tu autoridad, hermano, como cabeza? ¿Qué pasó allí? ¿Quién nos está gobernando? Dios no gobierna así. ¿Es la carne? ¿Qué es lo que está gobernando el matrimonio? Porque Dios no gobierna así. No. Entonces, esto está pasando, está quitándole a Dios su lugar, se está poniendo en el lugar de Dios. ¿Quién? La mujer. Porque está tomando autoridad hacia el hombre, y el hombre tiene una autoridad que es Cristo. Gloria a Dios. Y de Cristo, Dios, y de la mujer, su marido. Estas son las autoridades muy claras en la Biblia. En la siguiente lámina dice así: cuando el hombre hace más caso a su mujer que a Dios. Ay, Dios, esto también es un error grave. Esto también ha traído fracaso a cualquier matrimonio que se dejan guiar así. Esto no es correcto. Cuando el hombre le hace caso más a su mujer que a Dios. ¿Vas a ir al templo? Sí, tengo que ir, tengo una reunión, grupo varonil. Pues fíjate que yo quiero que no vayas en este día. ¿Por qué? Porque yo quiero que vayamos a pasear. Vamos a ir a visitar. Bueno, pues entonces le hace caso, muy sumiso a la mujer, y deja algunas cosas que tiene que realizar. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, y en su tiempo todo es una bendición. Era tiempo de ir al templo, alabar a Dios. Pero vean cómo las cosas se van haciendo complicadas. ¿Cuándo? Cuando el hombre hace más caso a su mujer que a Dios. Y de eso tenemos ejemplos en la Biblia. El número 1, ¿cuál? Adán y Eva. ¿Qué le pasó a Adán? Perdió todo lo que Dios le había dado, un ecosistema que no se repetirá hasta el milenio, el huerto del Edén. Un lugar para disfrutar, vaya, bellísimo, con una señora allí bellísima, Eva. ¿Sí? No creo que no era tan fea, no, yo creo que era una persona muy bien hecha por Dios. Pero lo malo fue esto, que le hizo más caso a Eva que a Dios. Y quien llevó a comerle del fruto prohibido fue ella. ¿Sí? ¿Qué más puede pasar? No, pues esto puede ser más complicado. ¿Qué le pasó al rey Acab? ¿A quién le hizo más caso? ¿A Dios o a su esposa? A ver, opinen allí. ¿Verdad que le hizo más caso a su esposa, la reina inicua Jezabel? Y ni las manos metía. Se dejó dominar por esta persona. Esto es un error grave cuando el hombre hace más caso a su mujer que a Dios. Él le hizo caso a Jezabel, y Jezabel llegó a cometer homicidio de aquellos santos hombres de Dios, de los profetas que Dios tenía. Esta mujer perversa hizo perversidades y no las cometió sola, llevó a su esposo a cometer también cosas malas. ¿Sí? Entonces esto fue terrible, cosa que cuando se enfrentó el profeta Elías a Acab, le dijo: tú has alborotado a Israel, tú eres el que te has dejado dominar por esa mujer. Recapacita. Quizá en su momento el profeta Elías, ¿verdad?, quiso darle a entender, y el rey Acab, dominado por una mujer, hermanos, no pudo. Esto es un grave error cuando el hombre
le hace más caso a su mujer que a Dios, ¿sí? Que a Dios. Y recordamos la lección de aquella cuando el rey Ezequías, cuando Dios le añadió 15 años más de vida. Qué grave fue los 15 años de vida añadidos a aquel tiempo a él, que se enamoró tanto de una mujer, que amaba más a esa mujer que a Dios, ¿sí? Y todo esto ha traído desgracia a cualquiera que comete ese grave error de hacerle más caso a la mujer que a Dios, ¿sí? ¿O no? ¿Sí o no? Es un error grave. Entonces, hermanos, esto significa que Dios queda desplazado por la mujer, y Dios censuró esto a Adán cuando le dijo: te mandé que no comieras y comiste, tu mujer te dio a comer y comiste, tu mujer te manda. Y no es que Dios diga algo así, ¿verdad? Irónicamente, no. Lo que Dios daba a entender es que las autoridades tienen que respetarse. En este tiempo de esta lucha social del feminismo, que es muy fuerte, sonado en todo el mundo, donde la mujer, ¿verdad?, se le está dando una importancia, y eso ha traído problemas matrimoniales, ya que hay bastantísimos divorcios por esa forma de enseñanza que se da en el mundo del feminismo. Pero si le hicieran caso a Dios, Dios a cada uno nos da responsabilidad para llevar a cabo un matrimonio dichoso, un matrimonio feliz, un matrimonio, hermanos, que no importando que no tenga una economía fuerte, ni un hogar, una casa lujosa, mire, viviendo bien dos. No importa, dice la palabra, que es mejor habitar en una casa muy sencilla que con la residencia con la mujer rencillosa y peleonera. ¿Para qué? ¿Para qué una casa así? ¿Para qué un guisado así? Si son puros pleitos conyugales. Mejor habitar en la casa sencilla con la mujer que respeta la autoridad, y a ella se le respeta su autoridad, y cada quien bajo la responsabilidad que tiene en el hogar, a la cual Dios ha impuesto a cada uno. La familia será una familia ordenada y una familia feliz. Amén. Vamos a concluir. La conclusión dice así: recordemos el orden de Dios, que es el primero en todas y cabeza del varón también. Dios es quien manda al hombre y le enseña lo que él y su esposa deben hacer, ¿sí? Y en caso de desobediencia lo hace responsable. Se debe dejar que Dios gobierne su matrimonio obedeciendo el orden ya impuesto por Dios. Dejémonos, déjense gobernar por Dios en su matrimonio, y serán unas parejas muy bonitas, unas parejas muy dichosas, muy felices. Pero si tienes un problema en que no se entienden porque nadie se respeta la autoridad, es tiempo de pedirle a Dios. Es tiempo de clamarle a Dios y decirle: Señor, ven a ayudarnos en nuestro hogar. Aquí nadie se respeta, aquí las responsabilidades están confundidas, aquí los roles se han revuelto. Señor, ubícanos. Claro que sí, se lo pediremos en oración. Señor, ubícanos. ¿Quieren pedirle al Señor como matrimonios que el Señor ubique a cada pareja? Se lo pedimos a Dios. Oremos. Ahí donde estás, clámale a Dios. Padre nuestro, te damos gracias en esta tarde, en este día, en esta noche, en este momento, Señor, que nos has permitido ver esta enseñanza, escucharla. Lo que tu palabra dice es meramente esencial del corazón de Dios. ¿Cómo Dios quiere que tengamos un matrimonio feliz?
porque tú, Señor, sabes que lo que el hombre necesita, la mujer necesita, es ubicarse, ubicar su responsabilidad, ubicar su rol, ubicarse dentro de ella. Señor, envía ayuda a aquellos matrimonios que quizá ya están en trámites de divorcio, quizá ya están en trámites de abandonarse uno al otro, no importando que los niños, los hijos queden sin padre, sin madre. Qué triste, Señor. Interven, por favor. Interven ahora, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús, Padre, que intervengas en cada matrimonio, en cada vida, Señor. Gracias te damos, Padre, esta oración que nos permites elevar por todos los matrimonios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues Dios les bendiga abundantemente y finalmente vamos a contestar nuestra actividad creadora que va a aparecer allí en la pantalla. Miren, la actividad creadora, la que nos corresponde hoy, dice así: anote el orden correcto y el incorrecto de la autoridad en los matrimonios. Vamos a comenzar con el orden correcto. Correcto es esto. Punto, primer cuadro. Cristo es la cabeza del hombre. Amén. Cristo es la cabeza del hombre. Segundo cuadro dice: el esposo es la cabeza de su matrimonio. Esposo, toma tu lugar y sé cabeza, y que Dios llene tu cabeza de esa luz, ¿verdad? Para que puedas ver y dirigir a tu familia. Siguiente cuadro, el tercero que está allí, dice: las responsabilidades del hogar. Las responsabilidades del hogar las impuso Dios. Y si Dios las impuso, es que sabe que bajo este gobierno las cosas se complementan para un todo. Siguiente cuadro dice: los lugares en las familias las ordenó Dios. Cada uno de nosotros, yo, usted, su esposa, nuestros hijos, tienen un lugar en la familia, y eso las ordenó Dios. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Esas son las cosas correctas que Dios quiere que se hagan. ¿Por qué hay tantas cosas? Porque están fuertes las cosas incorrectas. Por eso hay muchísimos problemas en los hogares. Y aún puede ser hogar de creyentes. De nada sirve la Biblia en un hogar si no obedecemos los roles matrimoniales. De este manual, vamos a decirlo así, que Dios nos deja, es para hacer las cosas correctas. Es como comprar un aparato nuevo y me dan un manual de instrucciones y yo no lo tomo en cuenta, y al rato ya quemé mi aparato. ¿Por qué? Porque no obedecí las instrucciones. Para que seamos felices, aquí está el manual de instrucción, ¿sí? Se ve allí el manual de instrucción. Cosas incorrectas. Es esto: la mujer no debe ocupar la autoridad de Dios. Hermanas, no estamos en contra de ustedes. No, jamás. Pero reflexione. No tome la autoridad que a Dios le corresponde. ¿Por qué manda a su marido? Lo manda a lavar pañales, lo manda a hacer la comida, lo manda a las tortillas. Y el pobre hombre, pues, ¿por qué? Y lo hace públicamente. Eso no es correcto. Eso es incorrecto. Siguiente cuadro. La mujer no debe tomar autoridad sobre el hombre. No debe tomar autoridad sobre el hombre. Siguiente cuadro. Cuando el hombre hace más caso a su mujer que a Dios. Eso es incorrecto. Cuando la mujer le hace más caso el hombre le hace más caso a su mujer que a Dios. Qué incorrecto es eso, hermano.
Tampoco te estamos invitando a que seas rebelde. No, Dios no invita a nada de eso. Simplemente tomemos nuestras responsabilidades y respetemos nuestras autoridades delegadas por Dios. Y el último cuadro dice, Dios, cuando esto es así todo incorrecto, por eso no hay presencia de Dios. Porque Dios queda ¿qué? Desplazado. Señor, ayúdanos. Dios no está allí. ¿Pero por qué? Porque los desplazaron. ¿Cómo que los desplazamos? Pues sí, Él quiso gobernarlos, pero dijeron, no, aquí yo mando. Y a la otra dijo, yo también. ¿Y tú crees que me voy a dejar? Pues yo tampoco me dejo. ¿Eso ordena Dios? ¿Dónde está Dios? Desplazado fuera de la casa. Y por eso están los sartenazos, ¿verdad? Los golpes, y están las heridas, y están todo un mundo de problemas. Dios te bendiga, Dios te ayude, y que esta lección traiga muchísima bendición para tu vida. Solo nos despedimos con la oración, con la bendición apostólica. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias por darnos este día de maravillosas bendiciones, escuchando tu palabra para matrimonios. Gracias, Señor. Vamos a, Señor, a ausentarnos. Que la gracia de Cristo, el amor tuyo, Padre eterno, y la comunión y participación gloriosa con tu Espíritu Santo sea para siempre. Amén. Dios te bendiga, Dios te ayude.